El reconocimiento que me dan se llama Early Career Award y es de la International Brain Research Organization y se trata de un reconocimiento y un apoyo. El reconocimiento es para científicos y científicas que tenemos por lo menos 5 años desde que empezamos nuestro grupo de manera independiente. En este caso yo tengo 4 años y eso me hacía elegible para aplicar a este apoyo y premio que viene asociado. Lo otorga una organización internacional que promueve y apoya, por lo tanto, la investigación en cerebro. Generalmente, cuando nosotros salimos a hacer un postdoc o lo hacemos dentro de nuestro propio país, hay organizaciones que apoyan el regreso al país de origen. Y en parte este es uno de esos apoyos que dan. Sabiendo que es difícil la obtención de recursos cuando uno apenas empieza y apenas los resultados empiezan a surgir, ellos apoyan este tipo de grupos que apenas van naciendo, digamos. Entonces, además de saber que es un grupo que apenas inicia, otra de las características que toman ellos en base o las usan para decidir a quién se la dan es la historia académica. Es decir, publicaciones, si tiene o no artículos de primer autor, de corresponding, etc. Y es un reconocimiento que va a favorecer el trabajo que hacemos de investigación aquí en el Laboratorio de Neurobiología. El laboratorio estudiamos procesos patológicos en cerebro. En particular, mi trayectoria se ha enfocado mucho en la enfermedad de Huntington y el proyecto que yo sometí a evaluación, porque se trata de eso, es la trayectoria, pero además un proyecto de investigación. Entonces, el proyecto que yo someto es para la enfermedad de Huntington y continuar con la investigación que había realizado yo en ese tema. El laboratorio, como tiene 4 años y además nos tocó una pandemia en medio, fue difícil arrancar el trabajo con Huntington, en el sentido de que necesitamos animales transgénicos, es decir, ratoncitos que manifiestan la enfermedad debido a que expresan el gen que lleva a la enfermedad de Huntington. Entonces, por eso en el laboratorio como que tuvimos diferentes ramas alternas de investigación que nos permitieran avanzar, montar las técnicas, tener resultados y entonces, si se daba la oportunidad, continuar con la enfermedad de Huntington. Y justo este apoyo, la idea es que nos ayude a traer al modelo transgénico y otros vectores que necesitamos para manipular a los astrocitos, por ejemplo, o poder ver las neuronas a través de una tecnología que nos permite como tal ver las neuronas mientras ellas se activan. La enfermedad de Huntington es un padecimiento hereditario, autosómico, lo que significa que si el padre o la madre tiene la mutación en un gen que codifica para una proteína que se llama huntingtina, van a desarrollar esta enfermedad. Y la enfermedad consiste en el desarrollo progresivo de alteraciones motoras, fallas cognitivas y también alteraciones psiquiátricas, que generalmente ocurren a partir de los 35 años de edad y continúan progresando por aproximadamente 15 años. Entonces, solamente aquellas personas que tienen el gen mutado dentro de su familia lo van a presentar, siempre y cuando este se herede. No es algo que ocurra de nuevo o espontáneamente, o que se vaya a contagiar, porque esa es una pregunta que siempre me hacen, que si se contagia, y no se contagia. Depende de la región. Por ejemplo, en Venezuela, alrededor del Maracaibo, es tan común que tanto padre y madre pueden tener la enfermedad, y por lo tanto el 100% de los hijos la tienen, y eso significa que está asociada con la herencia y la inmigración de personas que a lo mejor tenían la enfermedad y entonces tuvieron muchos hijos y se concentra en un cierto punto. En México, las estadísticas que describan el total de la enfermedad de Huntington son muy pocas, pero puedo decirle que en general es 1 entre 100,000 habitantes. Es menor que la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades más prevalentes neurodegenerativas, pero el problema es que en México no existe una estadística real que nos permita identificar un número concreto de las personas que la padecen, pero también de quienes están en riesgo, por lo que le digo, la herencia. Y a veces, bueno, más bien en general, el 50% de la descendencia va a tener la enfermedad de Huntington. Entonces hay personas en riesgo de desarrollarla
pero no necesariamente lo saben, porque todavía es una enfermedad tabú en cierta manera. Si tu familia lo tiene, no quieres comunicarlo o que se enteren y entonces se oculta, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas que tiene la enfermedad de Huntington. Esta organización se divide en todos los continentes, es decir, tienen ciertos apoyos dependiendo del continente o la región. Y para aquellos que regresan a su hogar después de haber hecho una estancia postdoctoral afuera, es decir, en un país de primer mundo, en este caso Estados Unidos, donde yo hice mis estancias, abren por regiones. Entonces está Latinoamérica, está India, está África y no necesariamente la región norte de Estados Unidos y Canadá. Pero sí, es decir, reciben muchas aplicaciones de diferentes lugares, ellos analizan el proyecto, el currículum, si va a beneficiar o no, si tiene o no otro apoyo y cuáles son los alcances de este apoyo otorgado. Y es algo muy positivo porque finalmente si no hay recurso económico, difícilmente vamos a poder continuar con el desarrollo de la investigación que se aprendió en países de primer mundo, ¿no? Y es una limitante porque al final tenemos las habilidades para desarrollar este tipo de investigación, pero si no hay los recursos, nos limitamos en qué tanto más podemos avanzar para conocer el por qué se mueren las neuronas o cómo podemos ayudar a esas neuronas a que no tengan una alteración en su función y mejorar la calidad de vida de los pacientes, que todavía estamos en modelos preclínicos. En otros lugares del mundo, de primer mundo, sí hay ensayos ya en pacientes, pero todo eso que ocurre ya en pacientes se originó por trabajo que se hizo en modelos básicos. Y otra vez, un modelo transgénico es el que más nos da un contexto real de la enfermedad, un poquito más real a lo que es en el humano. Entonces, por eso se busca trabajar con ellos y no es sencillo. Se necesita de un modelo especial, tener ciertas condiciones para tenerlos, reproducirlos, identificarlos y después hacer el trabajo. Entonces, sí es complicado y necesita recursos. Generalmente, cuando uno aplica para proyectos, para obtener apoyos mayores, es decir, que van ya en cantidad mayor, en presupuesto, pero también en años, esto ayuda, es como si fuera un apoyo semilla. Yo te apoyo para que tengas los resultados iniciales y entonces puedas aplicar a un apoyo mayor. Y entonces de eso se trata. Si no existe este tipo de apoyos a personas que apenas empiezan, porque esa es una de las dudas y que me ha tocado a mí. En otras convocatorias en donde mando me dicen, pero es que no tenemos evidencia de que usted pueda desarrollar este proyecto, a pesar de que he publicado mucho y que tengo una historia grande en Huntington. Entonces son estos apoyos pequeños los que dicen, no, pues sí tiene la habilidad de obtener los recursos, desarrollar el proyecto y entonces eso abre camino a que lleguen mejores y más de larga duración, apoyos de larga duración.